Hoy es un día especial, ¿no es verdad? Pero hoy también vamos a terminar nuestra serie de los yo soy. ¿Recuerda usted los yo soy? Hemos hablado por 8 semanas. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, ¿sí me entiende? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora nosotros vamos a terminar. ¿Por qué me le movieron si ya está sonando otra vez? ¿Sí? Y hoy vamos a terminar con un sermón que es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son las palabras de Jesucristo. Esta mañana queremos ver acerca de una historia que nos va a poner un poquito en cuanto al pasado, pero también al futuro. Como muchas veces nosotros empezamos a vivir en el pasado, pero a veces no, solo vemos el futuro como algo lejano, cuando realmente es algo que ya empieza a abrazar nuestro corazón. Es la historia de la resurrección de Lázaro. En el libro de Juan capítulo 11 dice: verso 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Estas son 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Y Lázaro enferma, ¿sí? Recuerde que cuando él hizo la entrada triunfal, regresó ¿a dónde fue? A Betania. Era una familia muy íntima relacionada con el Señor Jesucristo, ¿sí? En ese lado de acá hay un poco más de asientos también. Entonces la familia era muy íntima con el Señor Jesucristo. María era la misma que ungió con perfume al Señor, ¿sí? Y le secó los pies con sus cabellos. Ahora, hay 2 unciones, 2 ungimientos en la vida de Jesucristo. El uno es María, la hermana de Lázaro. Si los jóvenes están ahí, pueden pasar. Acá hay más asientos, porque si no en la puerta después con los niños y vienen y todo, vamos a tener más conflicto. 2 veces ungieron los pies del Señor, ¿sí? Y María, la hermana de Lázaro, fue la que una vez ungió los pies del Señor. Las 2 hermanas, verso 3, las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Quiero que se imagine, Lázaro acaba de estar enfermo y mandan a decir: wow, Jesús puede ayudarnos, puede sanar a mi hermano. Y mandan a decirle eso. Cuando Jesús oyó esto, ¿sí?, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Wow. Algunos quizás van a dar, realmente Jesús amaba, ¿no es cierto? Se quedó 2 días más ahí, esperando, ¿sí? Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ahora, no es que estaba dormido. La muerte sinónimamente está usando aquí la palabra dormir, pero Jesús va a explicar más abajo, ¿sí? Verso 12, ¿sí? Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Los discípulos están pensando que Jesús está hablando de un sueño nada más, ¿sí? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Wow. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí con esos discípulos que no entienden? Parece que siempre los discípulos tenían problemas en entender, ¿no es verdad? Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean, pero vamos a verlo.
Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Es decir, este es Tomás, y luego vamos a terminar con Tomás hoy día. Pero Tomás empieza a decir: vamos también nosotros para que muramos con él. Y entonces aquí hay una parte. Ahora quiero que entiendas, esta fue una enfermedad muy rápida. Yo no soy médico, pero parece que cuando hay enfermedades muy rápidas, las personas empiezan a experimentar un quebrantamiento muy fuerte. Quizás empezó a tener fiebre demasiado aguda, quizás vómito, no sé, alguna cosa, y ellos no sabían qué hacer. La medicina que estaban aplicando no hacía el efecto necesario. Están desesperados y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están sufriendo, y Jesús se ha quedado 2 días extras allá, ¿cierto? Este Jesús no le está interesando, según nuestra perspectiva en este momento, que Lázaro está muriendo. Pero cuando llega el verso 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Juan es tan específico, ¿no es verdad? 3 kilómetros de distancia, 2 millas de distancia, y está ahí cerca de Jerusalén. ¿Cuántos días está en el sepulcro muerto? 4 días. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. ¿Sí? Este es un poco al revés de la otra historia, ¿no es verdad? En la otra historia, ¿quién estaba con Jesús? ¿Quién estaba haciendo las cosas? Marta. En la tradición de estos judíos, cuando había un duelo o alguien ha muerto, tenía que quedarse por lo menos un tiempo de 1 mes sentada la persona que hacía duelo sin decir nada ahí. María ahora estaba siguiendo las reglas. La que no seguía las reglas era ¿quién? Era Marta. Y Marta se acerca a Jesús, ¿no es verdad? Y dice, verso 21, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Subjuntivo pasado, ¿no es verdad? Usted sabe que subjuntivo en términos reales no existe. Yo hubiera comido, ¿existe o no? Yo me hubiera ido, ¿existe o no? Es una forma de expresar, pero realmente en la realidad no existe. Marta está yendo y dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras venido, hubieras respondido inmediatamente como nosotros esperábamos que lo hagas, mi hermano no estuviera muerto. Tú no has visto lo que hemos sufrido. Él estaba con fiebre, quizás con vómito, tenía escalofrío y no sabíamos qué hacer. Como que a ti no te importó nuestro sufrimiento, como a ti no te importó lo que estábamos pasando. Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras venido. Y luego en el verso siguiente, en el verso 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Escucha bien. Ella está en duelo, está llorando, está diciendo mi hermano ha muerto. Tú, Jesús, si te hubiera interesado, hubieras venido, pero no estuviste aquí. Y ahora quiero que entiendas, pero tú, Jesús, teológicamente Marta está correcta, ¿no es verdad? Pero yo sé que tú, Jesús, si le pides a Dios cualquier cosa que le pidas, Dios el Padre la va a hacer. Y lo que nos pone en la perspectiva es cuántas veces nosotros, ¿no es verdad?, decimos las cosas correctas, pero realmente están lejos del corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la respuesta correcta teológicamente, bíblicamente, pero el corazón no está ahí? Es como que el reclamo fue para Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero escucha, Jesús, pero si tú hubieras pedido cualquier cosa, Dios el Padre la hará. Y aquí viene Jesús, le dice, tu hermano, verso 23, tu hermano resucitará, le dijo Jesús.
Pero ella no creía que cualquier cosa que él pida, el Padre la va a hacer. Porque entonces dice el verso 24: yo sé, Jesús, que un día va a resucitar en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Si entiendes el dilema de ella, lo que yo quiero llegar esta mañana, ella está diciendo: Jesús, tú no estuviste aquí cuando mi hermano estaba muriendo y falleció. Y Jesús le dice: él va a resucitar, ¿cierto? Y ahora Marta dice: sí, Jesús, yo sé que va a resucitar. Teológicamente ella va a resucitar allá en el día final, pero no ahora. Wow. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú crees cosas en tu cabeza, pero realmente no estás creyendo firmemente que eso va a pasar en tu corazón. Cuando tienes la respuesta teológicamente correcta, bíblicamente correcta, pero tu corazón está frío, pero no sabes que Él lo puede hacer. Entonces Jesús le dijo: escucha, Marta. Verso 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Wow. Y ella responde en el verso 27. ¿Sí? Verso 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y ahora Jesús le vuelve a decir: tú has dicho la respuesta teológica correcta, Marta. ¿Tú crees eso o no crees? Te vas a pensar en eso. Marta, teológicamente, bíblicamente, tú estás correcta, pero tú crees lo que dices que yo soy. Tú crees que yo soy esa resurrección y la vida. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y aquí Marta hace una declaración total, ¿no es verdad? Ahora quiero que entiendas esto. ¿Cuántos de nosotros vivimos en ese pasado, no es verdad? Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras venido, si tú hubieras respondido, si tú estuvieras ahí, ese pasado de enredo y lo que sea. Y sin embargo, solo anhelamos el futuro cuando estemos en la presencia de Dios, disfrutando eternamente. Y la cosa es que Dios, de una manera aquí, interrumpe tu vida en una manera sobrenatural para demostrarte que Él está en control de todas las cosas, para desenredar ese pasado y para proyectarte al futuro. Yo soy la resurrección y la vida, y tu hermano no va a resucitar allá en el juicio final. Tu hermano va a resucitar ¿qué? Ahora. ¿Sí? Ella estaba poniéndose en el juicio final, pero Jesús le dice: no, va a resucitar ahora. Y luego de eso habla con María, y María viene y María dice lo mismo: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Verso 32, voy a saltar al verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Hace una semana estábamos viendo que Jesús lloró 2 veces también, ¿no es verdad? Lloró aquí y lloró cuando estaba entrando a Jerusalén. Y ahora entonces, verso 34, ¿dónde le han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Ninguno de ellos está pensando: Él va a resucitarlo. Ninguno de ellos está pensando: wow, algo va a pasar aquí sobrenatural. ¿Sí? Verso 35, Jesús lloró. Verso 36, miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban: no creían, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Wow. ¿Cuántas veces en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio que estás sin trabajo, no te pones a pensar: ¿acaso Dios no hubiera podido librarme de todo este dolor, de toda esta angustia, de toda esta desesperación? Y esperó que llegue hasta que muriera. Y ahora yo estoy pensando: sí, voy a ser feliz un día ya en el futuro. Pero Dios decide intervenir en medio de ahora. Dice: no, yo soy la... ¿Dónde está? Y la gente está diciendo lo mismo. Hey, si este fuera... sanó, dice que abrió los ojos al ciego, había impedido que Lázaro muera.
Conmovido una vez más, verso 38. Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Sí? Verso 39. ¿Sí? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y vuelve Marta. Marta teológicamente y bíblicamente correcta. Marta, la hermana del difunto, objetó. Objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva ¿cuántos días? En la Reina Valera 60 dice, ya yete, son 4 días. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer todo, y todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, pero estoy aquí frente a la tumba. Jesús, ¿no entiendes tú? Este Lázaro, mi hermano, lleva 4 días y ya hiede, ya huele mal. Verso 40. Esto es increíble. Yo creo que Jesús aquí está muy tierno. No está enojado, ¿no es verdad? ¿No crees? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Y él le hubiera dado un sopapo, ¿cierto? ¿Cree que nos está diciendo que yo soy? ¿Cierto? Así somos de necios. ¿Cuántos de nosotros somos necios como Marta? ¿Cierto? Y Jesús toma la paciencia y dice: Jesús, hey, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? No allá en el futuro, ahora vas a ver la gloria de Dios. Ahora es el momento. ¿Sí? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Sí? Ya sabía que yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. La autoridad de Jesús sobre la muerte. No sé si entiendes mi punto esta mañana. Nosotros a veces estamos en ese hubieras y solo creemos teológicamente en ese futuro. Pero Dios puede intervenir ahora en medio de mi problema. ¿Acaso tú no crees lo que te dije? Hoy lo voy a hacer. No tienes que esperar allá. Hoy lo voy a hacer. Y este día es un día maravilloso. Es un día de victoria. Porque Lázaro resucitó y después volvió a morir. Pero hoy nosotros celebramos, cristianismo celebramos la resurrección de aquel que tiene autoridad sobre la muerte, de aquel que venció la muerte, de aquel que la muerte no pudo detenerlo, que el enemigo no pudo aplastarlo. Él mismo en la resurrección, Él mismo resucitó. Pablo dice: si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, nuestra creencia sería en vano. La tumba está vacía. Jesús venció la muerte ahí. Dice en el versículo de Isaías capítulo 25, versículo 8. Dice: Él devorará, ¿sí? Devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Él devorará. Cuando Él murió en la cruz y al volver a resucitar, Él ha vencido la muerte totalmente, no a medias, totalmente. Hebreos 2:14 es otro de los versículos. Dice: por tanto, ya que ellos, es decir, Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos, es decir, nosotros, son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular, para exterminar mediante la muerte
al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús ha vencido la muerte, ha humillado al enemigo. Él está vivo y Él es el victorioso. Amén. No hay otro victorioso. No hay nadie más. Él es el que está en control total. Y Él es el que dice, no importa ese pasado, no importa ese futuro, yo voy a intervenir tu vida y quiero demostrarte que yo soy la resurrección y la vida. Él es nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el cristianismo respecto de un no creyente en las cosas buenas que producen placer? Déjame decirte, si tú me invitas a mí a un restaurante y me ordenas un buen steak, ¿no es cierto? O una buena copa de vino y una buena ensalada, un no cristiano también disfruta de eso. Pero la diferencia entre el no cristiano y el cristiano es que nosotros tenemos el sentido de que hay un ser superior que provee para nosotros poder disfrutar de esas cosas. Amén. Hay algo mucho más grande y placentero. Podemos disfrutar de Dios en una manera sobrenatural, que es que a veces no podemos entender. Él es el proveedor. Él dice, yo soy la resurrección en la vida, y nosotros ahora disfrutamos de eso. ¿No es verdad? Él es el todopoderoso, el que nos está ahí. Pero Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y ese poder de resurrección de la muerte está ahí. Filipenses capítulo 3, verso 10. Cuando Pablo está hablando acerca de todo lo que leer. Usted puede leer Filipenses capítulo 3. Y Pablo habla de todo lo que lees. Y él está diciendo, wow, yo era judío, tenía esos doctorados, tenía todas esas cosas. Dice, todo eso es basura. Y dice en el verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y escucha, dice, no de conocer, sino de experimentar el poder que se manifestó en ¿dónde? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Sabes por qué a veces el pecadito ese que tenemos ahí, que no puedo controlar la lengua, me domina y me aplasta? ¿Sabes por qué? Porque no estás viviendo con el tanque lleno. Estás viviendo más alimentando tu cuerpo con carne y con lascivia y con celos y con envidia, en vez de estar dependiendo del poder de la resurrección que está en Cristo Jesús. Y necesitas experimentar ese poder. Pablo está diciendo aquí, todo lo que yo tenía, eso es nada, eso es basura. Pero ahora con fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. Y no dice que no va a haber sufrimiento, porque Pablo está diciendo ahí, y participar en ¿qué? En sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Wow. No es de que no va a haber sufrimiento, sufrimiento va a haber. La pregunta esta mañana es, ¿tus dudas te aferran a ese pasado? Si hubieras estado aquí, si no hubiera cometido ese pecado, ¿te has dado cuenta que cuando dudas en ese pasado, hay preguntas que vienen a tu mente? Quizás cuando estás como Marta y María esperando a Jesús y piensas, ¿Dios me amará verdaderamente? Me ha dejado pasar por todo este montón de situaciones. ¿Dios me amará verdaderamente? ¿Dios está interesado en mí tanto que me amará verdaderamente o no? Nuestras dudas presentes muchas veces es porque estamos, si tú hubieras estado ahí. Y entonces nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de su realidad y solo queremos vivir en nosotros, pero no dejamos que Dios intervenga. ¿Conoce a la persona que piensa que en su esfuerzo casi lo ha logrado? ¿Conoce a esas personas?
Wow, yo he trabajado toda la vida y tenía todo planeado. Y tenía a qué edad voy a tener hijos. Y tenía a qué edad mis hijos iban a casar. Y a qué universidad mis hijos iban a ir. Y cómo yo iba a poder disfrutar de mis nietos. Y por eso construí una casita así, para que los nietos vinieran aquí. Y cuando pensaba que todo estaba en control, nada está en control. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando piensas que tú estás en control de todo, nada está en control de ti. Y es Dios cuando interviene para sostenerte, para guardarte. La gran verdad es: la vergüenza pasada del pecado no tiene poder en la victoria de Cristo en la cruz. Por más vergonzoso que haya sido nuestro pecado, Él lo perdonó todo. Él lo pagó todo en la cruz. Y Él nos da el poder de la resurrección para seguir viviendo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, 24, este gemelo llamado Tomás, que siempre está hablando, es parecido a Pedro, ¿no es verdad? Siempre está hablando este gemelo llamado Tomás. Ahí dijo: entonces vamos para toditos morir. Y ahora entonces está diciendo cuando ya Jesús resucitó, ¿sí? Juan 20, 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y aquí viene la lista. Quizás hay muchos que están aquí esta mañana que no creen en Jesús resucitado. Y tú tienes una lista. Hasta que yo no vea que estas cosas pasan, yo no voy a creer en Dios. Y esta es la lista de Tomás, ¿no es verdad? ¿Cuál es la lista de Tomás? Mientras no vea la marca en los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Wow. ¿Tú has visto eso? Cuando tú tienes una lista: bueno, si mi matrimonio no se salva, entonces yo no creo en Dios. Bueno, si Dios no hace estas cosas, yo no creo en Él. Y a veces no creemos por nuestra incredulidad, por nuestra inmadurez. Una semana más tarde, verso 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: wow, ¿tú quieres ver que yo cumplo tu lista? Wow, eso es increíble, ¿no es verdad? Tu incredulidad no es suficiente para negar la verdad objetiva y sustancial que es Jesucristo. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Todo le damos duro a Tomás por esto. Pero en el verso 28, Tomás hace una declaración increíble: Señor mío y Dios mío. Y utiliza una frase Tomás que es: ante todo el poderío y la autoridad del Hijo, ante toda la gloria del Hijo, yo no soy nada. Su incredulidad lo llevó al otro extremo de rendirse totalmente ante Él. Señor mío y Dios mío. Es como decir: wow, Dios, tú conoces todo lo que soy, tú sabes dónde he estado, tú sabes todo lo que hago, tú sabes todo lo que pienso. No hay lista que tú no puedas llenar. Y Señor, yo te pido perdón, y tú tienes toda la autoridad. No hay más. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Quizás tú y yo muchas veces estamos viviendo en ese pasado. Si hubiera. Si me hubiera casado con mi novio de aquel tiempo, no estaría sufriendo la cruz contigo ahora, ¿no es verdad? Mentira. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Me escuchaste? Nada lo toma por sorpresa.
Él quiere intervenir ahora en tu vida y transformar tu vida. Él quiere que cambies. Él quiere que al experimentar el poder de la resurrección, tú puedas realmente caminar en victoria sobre el pecado. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus vecinos, a tus amigos? ¿Cómo haces negocios? ¿Haces negocios correctamente? Cuando pides $10 prestado, ¿vas a devolverlos o no? Cuando contratas a alguien, ¿qué es lo que estás haciendo? Él transforma todo, porque ese es el poder de la resurrección. Y quiero decirte, no somos salvos por eso. Esa es la consecuencia de vivir en el poder de la resurrección. Amén. Pero cuando no sabemos qué hacer, Él interviene. O quizás tú eres como Marta, tienes la respuesta teológica y bíblicamente correcta, pero no crees. Y cuando llegas a la tumba, Jesús dice, mueve la piedra. Y dice, Jesús, escucha, 4 días, ya hiede. Y Jesús dice, mueve la piedra. Él está en control, no nosotros. ¿Qué cosas Dios está actuando en tu vida? ¿Qué cosas Dios está actuando en mi vida? ¿Qué cosas Dios te está diciendo? Tú no estás sentado en el asiento del chofer. Tú estás sentado en el asiento del pasajero. Él está en control. ¿Qué cosas aún falta decir Dios? Quizás Él no va a evitar el sufrimiento. No lo evitó el de Marta y de María, ¿no es verdad? ¿Cuántos días lloraron? ¿Cuántos días se angustiaron? Pero cuando Él llegó dice, yo estoy aquí. Él es la resurrección y la vida. Nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que Él hizo en la cruz para pagar toda la deuda. Él murió por ti y por mí. Nuestra única responsabilidad es responder en arrepentimiento y en fe. Y dice que el poder de su Espíritu Santo viene y nos capacita para vivir conforme a lo que Él desea que vivamos. Quizás tú estás en una situación así y te estás en el hubiera y quizás solo piensas en el futuro, pero Dios quiere intervenir en tu vida ahora y decirte, yo estoy en control. Dame tu problema, experimenta el poder de mi resurrección. Inclina tu cabeza esta mañana.